Vamos a dar comienzo a nuestra simulación constitucional. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, hoy presento formalmente esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa propone agregar un nuevo supuesto de prisión preventiva oficiosa para aquellas personas que sean detenidas en flagrancia y que al momento de su detención se les asegure cualquier tipo de sustancia ilícita o artículos sospechosos de ser utilizados en la comisión de un delito. Esto sin necesidad de valorar otros elementos de prueba. Esta propuesta se fundamenta en el artículo 71, fracción 2 de la Constitución, que otorga a las diputadas y a diputados la facultad de presentar iniciativas de ley y reformas constitucionales. Y también se vincula con el propio artículo 19, que establece los supuestos en los que procede la prisión preventiva oficiosa. La ciudadanía en diferentes regiones del país vive con temor por la inseguridad, los robos y el narcomenudeo. Muchas personas son detenidas y puestas en libertad inmediatamente, generando una percepción de impunidad. Esta propuesta busca cerrar esa puerta de salida fácil, fortaleciendo la posibilidad de que los jueces ordenen automáticamente la prisión preventiva cuando se encuentren drogas o artículos peligrosos durante una detención en flagrancia. La propuesta fue elaborada en base a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entrevistas con agentes ministeriales, policías preventivos y personal penitenciario, revisión comparada de sistemas penales en Colombia, El Salvador y Honduras, donde se permitan detenciones automáticas en contextos de alta criminalidad. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se celebraron mesas de análisis técnico. Fiscalías estatales y federales se manifestaron a favor, indicando que se necesita prevenir la reincidencia delictiva. Organizaciones civiles como Fundar y CNDH se pusieron advirtiendo que esto vulnera el debido proceso y la presunción de inocencia. Con 14 votos a favor, 8 en contra, 2 abstenciones, se aprobó el dictamen. Durante el debate, algunos diputados dijeron que se violentan derechos humanos fundamentales. Otros defendimos la medida como una respuesta firme frente al crimen. Con 326 votos a favor, 153 en contra y 19 abstenciones, el dictamen fue aprobado y enviado al Senado. Gracias, Presidenta. Hoy toca a esta Cámara Revisora analizar la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, relativa a la reforma del artículo 19 constitucional. La reforma busca imponer prisión preventiva automática a quien sea detenido en flagrancia con drogas o artículos sospechosos. El problema es que la norma no exige audiencia ni valoración probatoria alguna, lo cual implica una privación de libertad sin análisis judicial. La medida propuesta contradice principios fundamentales. El artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución, que reconoce la presunción de inocencia. Artículo primero, que obliga a respetar y garantizar los derechos humanos conforme a los tratados internacionales. Artículo 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que toda persona debe ser juzgada con las debidas garantías. Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reitera este derecho a nivel global. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 130-2019, ya ha sido sostenido que la prisión preventiva debe ser justificada individualmente y no automática. La minuta fue analizada en la Comisión de Justicia y la Comisión de Estudios Legislativos. Ahí comparecieron ministros en retiro y jueces federales, quienes advirtieron que esto puede ser considerado regresivo. Algunos senadores oficialistas insistieron en la necesidad de endurecer penas. Se aprobó el dictamen por 12 votos a favor y 10 en contra. En la sesión del Pleno, el grupo mayoritario argumentó que se trata de una medida temporal y necesaria ante la inseguridad. Nosotros señalamos que le institucionaliza la detención sin análisis judicial. Con mayoría calificada, la minuta fue aprobada y enviada a los estados para su proceso de ratificación. Damos inicio a la deliberación del caso de una persona detenida en flagrancia con cannabis y una navaja, a quien se le impuso prisión preventiva automática con base en la nueva reforma del artículo 19 constitucional. Nuestro análisis debe iniciar identificando las normas del bloque de constitucionalidad que podrían resultar incompatibles. Artículo 1 de la Constitución, que obliga a respetar los derechos humanos.
Artículo 20, apartado B, fracción primera, sobre presunción de inocencia. Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Intentamos armonizar el contenido mediante una interpretación conforme, pero la redacción es clara, impone la prisión sin análisis judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la prisión preventiva solo puede imponerse tras valorar caso por caso la necesidad procesal. También debemos considerar la jurisprudencia nacional, como la acción de inconstitucionalidad 130-2019, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió que la prisión preventiva automática puede usarse como un mecanismo de castigo anticipado, violando principios de derecho penal moderno. Ese tribunal, colegiado en ejercicio del control difuso de constitucionalidad, declara implicable para el caso concreto de porción normativa del artículo 19, constitucional reformado, por ser contraria a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. Se ordena al juez control revisar la medida cautelar conforme al estándar de proporcionalidad, necesidad y excepcionalidad.